chiquilines, ¿cómo están? Muchas gracias por venir a todos los poetas. En este momento son amigos del Liceo 10. El liceo, como yo les decía, se llama Doctor Carlos Bafarreira, ahí está el gusto de él. Incorporamos el año pasado. Carlos Bafarreira fue filósofo, pedagogo, fundador de la Facultad de Ciencias de Humanidades y Ciencias de la Educación. En ese momento se llamaba Humanidades y Ciencias. Y bueno, de alguna manera su hermana fue la primera poeta uruguaya de Fusti, importante, María Eugenia Bafarreira, una poeta muy de la filosofía, que murió en condiciones muy precarias de salud mental y etcétera, quedó inédita. Hoy se consigue su poesía, por suerte. Yo soy bastante devoto de María Eugenia Bafarreira, no porque esté trabajando acá, sino desde hace muchos años. Yo tengo un proyecto en ciernes sobre ella. Bueno, acá están los enumeros, ustedes lo vieron la foto de repente ahí para conocerlos, Leandro. Después ustedes pueden dejar Instagram, páginas web, lo que quieran para que ellos, a quien le interese, lo sigan. Encia, Leandro, que viene de Argentina, de la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Exacto. Encia, que viene de Ciudad de México, porque sos italiana de origen. Sí. ¿Verdad? Encia, Carolina, que viene también de la provincia, vivo ahora en Montevideo, pero también viene de la provincia de Misiones. Corrientes. De Corrientes, perdón, casi me voy a matar. No pasa nada. Milenka, que viene de las alturas de La Paz, Bolivia, ella es de Cochabamba. Acá Luis Fernando, que es un paisa, estuvo en Medellín hace años, me gusta mucho el acento paisa. Paisa es el que vive en Medellín, Colombia, ¿no? Sos paisa además de ahí. Soy. ¿Y Ernesto, venís de Santiago, Ernesto? Sí, del sur de Chile, pero vivo en Santiago hace mucho. ¿Y de dónde sos del sur de Chile? De Temuco. ¿De Temuco? De Pueblo de Neruda. De Pablo Neruda. Casi nada, el pueblo de Pablo Neruda. Así que como ven tenemos un mapa de América Latina en este caso. Pido disculpas, acá falta Tatiana Aroño, que fue profesora nuestra en el Liceo Poeta, una importante poeta uruguaya, que vive acá en Malvin, pero hoy se les complicó para venir. Y Tomás Albornoz, ¿verdad? Sí, que es brasilero y que no pudo viajar a Montevideo. Esto que ocurre acá está ocurriendo en distintas partes de Montevideo. O sea, ellos están por 5 días, creo que mañana termina. Han estado en la Feria del Libro, ahí en la Intendencia, hoy van a volver a estar, etc. Van a estar hoy en el Alfabeta, algunos de ellos. Hay otros poetas también en un festival, se llama Festival Esteros, que coordina Carolina, que dirige la fundación, y que ella es amiga de la casa, y que estás habilitada también a leer y un poco... bueno, si querés integrarte como poeta, porque ella también, en este caso está como coordinadora del festival, pero es poeta ya, y a la vista que hay dos poetas que no tenemos, bueno, sería bueno la parte. Yo aprovecho a decirte, adelante de todos los chicos, que tengo un libro nuevo y que te quiero pedir que lo presentes. No, ¿al tuyo? Sí. ¿Cómo no? Pero uno que yo no conozco. Ah, bien, cómo no. Bueno, ya agarré trabajo. Bueno, yo no quiero estar con ellos. La idea es la de un café literario. Hoy tenemos jugo literario, ¿no? Hay mucho calor, entonces tenemos unos juguitos ahí, unas galletitas, que vamos a ir pasando a medida que la charla transcurre, ¿sí? No hay nada protocolar acá. El único protocolo es el silencio de ustedes. Que pongamos en silencio los celulares, que yo el mío lo voy a poner, les pido por favor, porque es muy feo que la lectura o hablar de poesía suene un celular, ¿va? Los ponemos en silencio, gracias. Y lo dejo a ustedes si quieren empezar por acá, por allá, como ustedes quieran. Leandro. Presentarse, con esa presentación de un texto, cuentan de qué va la poesía con ustedes, y vamos pasando la palabra a los compañeros. ¿Okay? Yo me llamo Leandro, soy de Argentina, de Azul, como decía Gerardo. Soy apicultor, trabajo con las abejas, comunicador social. Y bueno, hace poquito, en el 2020, conjuntamente con la pandemia, decidí compilar los poemas que tenía y generar un libro que se llama El Guardián de la Colmena. Le voy a leer un poema de este libro, que espero les guste, que se llama Labios de Polina. Y bueno, para mí la poesía representa mucho en mi vida. En la edad de ustedes, 14, 15 años, empecé a hacer mis primeros garabatos, como les digo genuinamente, mis primeros escritos, y que aún conservo, primero en los discos, después a manos, y después pasé toda una carpeta que está ahí en un disco de seguridad, y la verdad que la poesía me ha dado muchísimo, tanto la lectura de la poesía, que es también una experiencia riquísima,
como el hecho de escribir la poesía, las dos cosas. Bueno, si quieren les voy a leer un poema para hacerlo largo, como dijo el profe Gerardo, que se llama Labios lepoриnos. Y bueno, Labios lepoриnos es el diálogo de un niño, de un adolescente, podría ser con una abeja. Labios lepoриnos. Un grano de polen haciendo un remolino en el aire, cayó de las patas de la abeja los labios lepoриnos de un niño. La criatura probó aquel granito naranja por primera vez e hizo un gesto como si mordiera un trozo de sol. La abeja se acercó al hombro de un niño y lo acompañó camino al colegio. En el trayecto sintió la necesidad de llorar sus pesares con la abeja. Dijo con desazón: no entiendo, mis compañeros de clase se burlan de mí, me tratan como si fuera un extraño o un virus que nos pudiera infectar. La abeja danzó en círculo frente al niño y luego se posó en la punta de su nariz. El niño sonrió por primera vez en aquella primavera. Su amiga, ruidosa y espiritual, pareció hablarle al oído. Tus labios son dulces como mi polen. Sin terminar de comprender el mensaje cifrado de la abeja, sintió una mano acariciando su brazo. Yo me presento, yo tengo la voz un poco baja, espero que me escuchen bien. Soy Estia Bernucchi, como dijo Gerardo, es que sí tengo la voz muy bajita. Si quieres acercarte, por aquí, como quieras. Yo nací en Roma, pero me trajeron a la edad de 5 años al sur de México. El sur de México en los años 70, ustedes no habían nacido. Sus papás eran muy jóvenes. En los años 70, el sur de México tenía y sigue teniendo la mayor población de indígenas mayas. Entonces tuve que aprender al mismo tiempo a hablar maya y a hablar español. Entendía el español porque mi mamá era mexicana, me hablaba en Italia todo el tiempo en español, pero cuando llegué pues sí fue todo un cambio muy radical. O sea, para empezar es una ciudad muy bonita que está junto al mar, como Montevideo, y entonces eso hizo que cambiara toda mi idea del mundo. ¿Por qué empecé a escribir? Pues fueron cosas muy... Vengo de una familia que eran unos grandes grupos. Tuve un abuelo que era campechano, pero de origen cubano. Había salido a los 12 años de Cuba y creció en Campeche también, marinero, que se dedicaba a cosas del mar, era marino mercante, y entonces se había quedado ciego y le gustaba que sus cruzáramos a verlo a su casa que estaba junto al mar y le leyéramos poesía, o lo que hacía era escribir a máquina, tenía una memoria prodigiosa y ponía todos los poemas que recordaba, los volvía a escribir y hacía que nosotros se los leyéramos. Como anécdota les cuento que ustedes saben que tenemos un gran poeta que vivió en Uruguay, que fue embajador de Uruguay, Jorge Amado, y que tiene un poema que se llama La Duquesita de Job, Amado Nervo. Entonces resulta que un día me manda a llamar a su casa y me dice: tú eres la preferida de mis nietos, no le digas a los demás que te escribí este poema para ti, porque lo que va a pasar es que todos van a querer poemas y yo no tengo ya tiempo de escribirle poemas a todo el mundo. ¿Ok? Y me regala para Encia La Duquesita de Job. Muy bien. Llego a la secundaria y el primer día de la clase íbamos a ver el clásico mexicano, la época
del romanticismo mexicano, y el maestro dice, bueno, vamos a leer un poema de Amado Nervo que se llama La Duquesita de Job, y entonces empieza, mientras como fresa tras fresa y mi perro Job, y en eso yo me indigno, me paro y le digo al maestro que eso es un plagio, que eso es un robo. Dije, ese no es del Duque de Job, ese poema es de mi abuelo. Y me dice, no, o sea, entonces era un colegio de monjas, imagínense, y me mandan a la silla del castigo y mandan a llamar a mi madre. Y le dicen, es que su hija enloqueció. Dice que ese poema lo escribió su abuelo, y claro, nos dimos cuenta, ya había muerto mi abuelo, que había sido una muerte, una broma post-mortem de mi abuelo. Él dijo que él había escrito el poema, pero en realidad lo había escrito Amado Nervo. Pero bueno, en este ambiente de poesía y de pescadores en el que crecí, estudié periodismo y publicaba crónicas en un periódico local de Campeche, al sur de México, y un amigo que habíamos estado juntos en clase de natación me dijo, fíjate que en la Casa de la Cultura dan una vez al mes, viene un tallerista de la Ciudad de México y ¿por qué no vas? Le dije, ok, pues empecé a ir, y era un poco, hoy puede parecer muy normal, pero en los años 80 eran 12 chicos, yo era la única chica, entonces bueno, era un ambiente un poco difícil, pero fue genial. Tuve una súper maestra que es Gloria Herwitz, y Gloria Herwitz, que escribió además un gran poema que se llama Migraciones. Si lo pueden leer, léanlo, es un gran poema. Un día, cuando tuve ya 18, 19 años, me dijo, ¿sabes qué, Encia? Ah, gracias. ¿Sabes qué, Encia? Ya olvídate de cómo se llama, de los talleres, ya sigue tú sola. Y fue, así empezó un viaje que ha sido larguísimo, porque me fui a la Ciudad de México a estudiar cine. Me dieron una beca del Centro Mexicano de Escritores, que es el lugar donde Juan Rulfo empezó a escribir Pedro Páramo. Ahí escribió Pedro Páramo, y donde Carlos Fuentes escribió La Región Más Transparente, que es un libro precioso. También, si pueden, léanlos, los dos. Y entonces tuve que dejar el cine y dedicarme a la literatura. Me ha llevado por muchos caminos, pero siempre creo que hay algo de mi poesía que tiene que ver con mis orígenes. Voy a leer dos poemas cortos de un libro que se llama El Bosque de la Hormiga, y primero es Nieve en la terraza. Dicen que conocí la nieve en una terraza, pero jamás la he tocado. En su blandura o su dureza desconozco. En cambio, recuerdo esa terraza por un pino enorme en una maceta, por mis padres bailando Lady Day en voz de Sinatra, por la felicidad que ofrecía mirar hacia todos lados. No, yo no conozco la nieve, solo sé que cuando nos despedimos de ese espacio propio para la sobremesa en el verano, comprendimos que éramos libres. Siempre hablo de el movimiento entre haber venido de Italia a México. Otro breve se llama Radio de Onda Corta. A oscuras mi padre sintonizaba la radio. Una pelea de box en japonés, la crónica de un atentado en italiano o la caída de un avión en ruso. Aunque los periódicos al día siguiente desmintieran sus versiones, él se entendía con la frecuencia y la estática. Fiel receptor de hechos incomprendidos a lo largo del cuadrante, insomne en las ondas de alguna estación, mientras, junto a él, mi madre soñaba encontrar un interlocutor. Gracias. Hola,
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Milenka Torrico, yo vengo de Bolivia, vivo en La Paz hace, no sé, como 10 años, pero soy de otra ciudad que es más baja, que se llama Cochabamba. Yo empecé, digamos, a relacionarme con la literatura muy chiquita, o sea, desde que aprendí a leer como a los 5 años, porque siempre he sufrido de insomnio. Entonces me despertaba y empezaba a pensar, no sé, con qué me torturaba, con qué tipo de pensamientos uno se puede torturar a esa edad. Pero entonces aprendí como a leer en las madrugadas porque me impedía pensar en todas esas cosas que me martirizaban, que generalmente tenían que ver con que no era suficientemente buena alumna o buena hija, ¿no? Entonces leía mucho hasta que me quedaba dormida y así empecé con eso. Y escribir igual, muy pequeña, escribía sobre todo rimas, desde que yo le digo la edad en que empiezas a usar lapiceros, que son estos bolígrafos de tinta, como a los 8 años que pasas allá a tercero básico y dejas el lápiz y empiezas a escribir con bolígrafos. Pero de esa edad yo me sentía grande y empecé a escribir así, rimas, ¿no? Inicié alguna vez una lista para las vacaciones de invierno, sería ya, claro, junio, julio, para escribir poemas, uno por día, que sea con motivos, ¿no? Uno a la primavera, otro al verano, otro a la bandera, otro al mar, cosas de ese tipo. Nunca completé la lista, yo creo que escribí unos 3 nada más, pero así empezó, ¿no? Mi gusto por la literatura y siempre buscaba este tipo de actividades, sobre todo, y leía, sobre todo leía y escribía lo que pensaba, ¿no? Entonces, creo que mis mayores preocupaciones al principio cuando escribiera como pensar mucho lo femenino, o lo que es la mujer, o cómo somos las mujeres, o no, o sea, muy ensimismada quizás, pero también viendo a lo que ocurría con mis amigas, lo que ocurría en mi casa, lo que pasaba con mi mamá, con mis hermanas, etc. Entonces creo que sobre todo la primera parte tiene que ver con eso. Ya luego una vez escribí como la experiencia de conectarse con otras personas que eran mis amigos, ¿no? O sea, amigos que generalmente, o sea, tengo que perder o soltar porque nunca son mis amigos bolivianos, ¿no? O sea, son siempre amigos chilenos, sobre todo, o sea, con los que conecto mucho, porque me parece muy divertido los chilenos. Sí, exacto, sí, son muy ocurrentes, son muy irreverentes, y es un tipo de humor, digamos, como que no es muy común en Bolivia, ¿no? Los bolivianos estamos como más, de hecho es un estigma, como ser más apagados, más tranquilos, más tímidos, pero entonces es como que cuando empecé a encontrar gente de otros países que era tan prendida, digamos, yo me la pasaba súper bien. Entonces, tengo un poema, o sea, que es el primero que quiero leer, que está dedicado a esos amigos que alguna vez había conocido y que eran casualmente un grupo de chilenos. Como saben, una de las heridas históricas de Bolivia es no tener mar. Actualmente lo tuvimos alguna vez, entonces Eso nos quitamos. nos robaron a finales del siglo XIX, ¿no? Sí, claro, a finales del siglo XIX tuvimos una guerra con Chile. Chile siempre estaba peleando con todo el mundo para intentar capturar el territorio porque claramente no tenían nada de territorio. Y queríamos ser el claro, Esto se está poniendo picante, por eso pusimos a Colombia en el medio, porque Hubo una guerra futbolística con Chile. La tiene lo casual, digamos, o las vueltas de la vida es que yo, o sea, como que me llevo mejor con los chilenos que con los bolivianos y me divierto más con ellos. Y creo que tuve un gran amor que fue chileno. Entonces, esa es la historia. ¿Y quién fue ese amor? No sé muchísimo. Voy a llegar con noticias nuevas,
Perdónenme porque Está grabado. Algo de la cultura. ya. Entonces él empieza con un epígrafe que dice: quiero escribirle a mi amigo un poema hermoso y transparente como un cuerpo de medusa. Mis amigos son medusas tendidas en la playa, sus pétalos ciegos y eléctricos, sus corazones mudos se entregan a la florescencia de otras estrellas. Amaron la miseria de la espuma, amaron la irracionalidad de la espuma. Mis amigos son medusas arrojadas a tierra, pidiendo garras para trepar, para alcanzar la Vía Láctea, pidiendo amorosas lenguas para beber tanta belleza, como animales absurdos, como animales curiosos. Mis amigos son medusas que han amanecido en la arena, sus cuerpos de flor incomprensible se abren hacia siempre, y siempre es un lugar en el que habitan las estrellas del verano. Les crecen ojos para mirar su muerte, les crecen ojos para que yo los cierre. Bravo. Mi nombre es Luis Fernando Mancilla. Ya que están contando cómo empezaron a escribir mis compañeros, yo empecé a escribir cuando tenía 15 años. Cumplí 15 años el miércoles y el sábado en Medellín, en el barrio donde yo vivía, hacían unos bailes que uno pagaba 10 pesos a la entrada y tenía derecho a entrar al baile, y había música y parejas para bailar con ellos. Y entonces uno iba bailando con quien le gustara o quisiera y quien le dijera que sí, y de pronto se armaban parejas en medio del baile. Cuando llegué a la casa por la noche, ese sábado, más o menos a la 1 de la mañana, al abrir la puerta de la casa, era un corredor. Por supuesto estaba oscuro porque todo el mundo se había acostado a dormir. Sin embargo, en la atmósfera del corredor se sentía el aire pesado, tenso. Y caminé, y justo en lo que para nosotros era la sala de la casa, estaba en un mostrador que había en ese lugar, una mesa para poner el pan que vendíamos por la ventana de la casa. Estaba recostado así, con un tabaco apagado acá. Yo lo que vi fue en la penumbra el brillo, un par de brillos. Eran los ojos de él, y el tabaco estaba debajo, apagado, y esos ojos eran muy tristes, como la densidad de ese ambiente era esa tristeza. Yo seguí caminando, solo lo miré de paso y seguí, y me fui pensando, bueno, y él se murió, se va a morir. Eso fue lo que pensé en ese momento. ¿Ahora qué voy a hacer? Y me acosté preguntándome qué voy a hacer. Y lo único que me venía a la cabeza es: voy a ser un escritor. Me dormí pensando, voy a ser un escritor, voy a ser. A la mañana siguiente empecé a escribir un poema a la muerte de mi padre. Estaba él vivo todavía, pero no duró sino 2 meses, y justo yo terminé el poema 3 días después de que lo enterramos. A partir de ese momento, todo lo que he hecho en mi vida es buscar la manera de tener tiempo para escribir. Cuando decidí hacer una carrera, quise hacer una carrera que me permitiera ser profesor de literatura, para estar en relación con la literatura, y trabajo como profesor de literatura desde hace más de 40 años, y el resto del tiempo lo dedico a escribir y escribir y escribir, que es lo único que me mantiene como flotando en la vida. Si no fuera por eso, quién sabe qué sería de mí. Voy a leerles un poema. Perdón,
Yo quiero agregar que Luis Fernando tiene más de 60 libros publicados, o sea que no solo que escribe, sino que llega a publicar, tiene más de 60 libros publicados, no hay como... Muy bien, este poema, espero que los chicos me disculpen porque es un poema de consejos a las chicas. Se titula Poema de consejos y espero que me escuchen bien. Muchacha, no te precipites a sus brazos. Hay un doble fuego en la ternura de su cuerpo y podría devastarte. Déjalo retirarse al invernadero de las aves fénix. Él también es un sueño desgarrado. Si a los dioses es grato, se levantará como un animal que nace con el alba y la nueva luz pondrá alas en sus hombros. Solo entonces podrá volar contigo. Mientras tanto no. Todavía no. Bueno, he tomado muchas decisiones equivocadas en la vida y esta es una de esas, ser escritor. Primero quise ser basquetbolista, imagínense, con mi porte era una locura, era muy bueno, pero con este porte nunca iba a llegar a ser profesional, así que fue una equivocación. Y después cuando ya tomé conciencia, digamos, a los 14, 15 años en que no iba a poder ser el basquetbolista que yo quería, dije, bueno, voy a elegir otra mala decisión y me atreví con la poesía después de que viví un momento en que saqué a bailar una chica y no le gustó cómo bailaba, digamos, porque le puse mucha emoción. Lo tengo escrito, así que se lo voy a leer al tiro. Quizás ustedes no ubican mucho esta canción, es más de mi época, de mi juventud. Se llama Intergalactic, de los Beastie Boys. ¿La conocen? No. Bueno, una canción así media robótica y uno, bueno. Intergalactic, de los Beastie Boys, saca lo peor de mí en la pista de baile y no puedo dejar de avergonzar a la chica de turno que corta por lo sano y dice que tiene que ir al baño apenas termina la canción. Ese fue como mi gran comienzo, digamos, en la literatura. Ella me dice, bueno, creo que se apenó de mí, vio todo por tristes, verdes. Desde los 15 estoy esperando que una vuelva a comprar una coca en un baile. Sí, bueno, es una historia de los bailes de antes, ¿no? exacto, y bueno, y ahí ya como que agarré vuelo y empecé con esto. Tuve la suerte también que estuve en un lugar así como usted, en la misma posición, y llegó un poeta que es muy famoso, candidato al premio Nobel, que se llama Raúl Zurita, a dar una charla, digamos, a mi colegio. Y también me emocionó porque tenía una barba gigante y hablaba con tanta emoción de lo que hacía. Y me llamó la atención esa fuerza, esa garra, ese delirio, digamos, un poco mesiánico que tiene él. Y me atrajo, digamos. Aunque yo soy un poco más cortante o más frío, digamos. ¿Qué más les puedo contar? A ver, venía preparado con una cosita. No, después si quiere le bailo. Ahora bailo muy bien, ¿eh? Nos ponemos la canción y la baila si quieres. ¿Todavía esa canción? Claro, ¿verdad? Bueno, supieron que hace poquito ganó una poesía del Premio Nobel de Literatura. Bueno, acá no la conocemos mucho, escribió La Vegetariana, Acto Humano. Igual se encuentran en editoriales Alfaguara, que son editoriales grandes, así que no están, pero no es conocida, digamos, como otros escritores. A mí me pasó que hace muchos años no me escribía mi agente literario. Entonces me llamó hace poquito y me dice, después de años de no saber nada de mi agente literario, hoy me llama súper temprano y me dice, tengo una buena noticia y una mala. La buena es que te postulé al premio Nobel. Oh, qué bien, le digo yo. ¿Y la mala? La mala es que no reciben postulaciones. Bueno, así es mi agente literario.
Es duro el camino de la literatura, es bien sacrificado, hay que aprender a hacer 2 cosas, 3 cosas en la vida. Tienen que tomarlo con mucha diversión porque también es muy down, digamos, es melancolía, es trabajar con lo más difícil que tiene uno adentro, y eso es un camino para la gente que tenga coraje, mucha valentía, porque no es fácil tampoco enfrentarse a los propios miedos que uno tiene adentro, y ese es lo que ustedes tienen que ir rompiendo, digamos, de a poco. Hacer ustedes, aprender a ser ustedes. Es lo más difícil en la vida, porque como ser un personaje toda la vida, digamos. Y ese es el trabajo, digamos, del escritor, ir puliéndose, ir trabajando, a veces para bien, a veces para mal, a veces nos vamos volviendo malos, a veces canalla, a veces muy buenos, y a la vez también tenemos que aprender a tener un rol social, digamos, y por ahí vamos remando. ¿Qué más les quería contar? Me acordé un poema que escribí hace muchos años acá en Ciudad Vieja, conversando con otro poeta de Martín Barea Matos, no sé si, bueno, un poeta, digamos, en esa época éramos jóvenes, pero ahora ya somos unos jóvenes viejos, digamos. Y él me preguntó, ¿y si somos los conejos de un laboratorio que ya cerró? A quemarropa me lanza un poeta uruguayo en la oscuridad saliendo de Ciudad Vieja. Imagínense, ¿y si somos esos conejos blancos que escaparon de un laboratorio? Bueno, Martín, vos no sé, Martín seguro que es igual. Sí. Sigue estando loco, Martín. Bueno, pero es interesante esa pregunta, digamos. Uno se hace esas preguntas cuando es escritor, preguntas extrañas también. La otra vez veía un retrato, un grabado, digamos, de una mujer en un kimono, o sea, japonés, digamos, siglo XVI, imagínense, y que estaba cortando su kimono para no despertar al gatito, digamos. Y yo me hice esta pregunta y ¿le gustará mi libro a esa mujer que corta el borde de su kimono para no despertar el gato de un grabado japonés anónimo? Con eso trabajamos hacia atrás, hacia adelante, con lo que está pasando en la actualidad, con nuestro ombligo, con donde estamos. Eso es lo más difícil. A veces uno cuando comienza a escribir quiere parecerse a alguien, quiere como ser, pero al final el viaje es hacia uno mismo, hacia ser el que siempre ha tenido que ser, con sus virtudes, defectos, con la vida que le tocó, que a veces es bastante dura, digamos, con los problemas de los padres, de los hermanos, los profesores, el colegio, en fin. A mí nunca me gustó el colegio, digamos. Ahora sí, porque no vengo. Pero imagínense, ahora vengo para acá, qué contradicción, fue un alumno tan difícil, digamos, siempre, pero me gustaba leer, bueno, sí, eso es importante, leer. Se puede leer mucho en internet también, eso también es importante, que no todo está en los libros, también está en las películas. Soy cineasta, estudié cine, primero estudié Derecho, fallé, Ciencias Políticas, fallé, bueno, todas de las decisiones equivocadas que yo les venía diciendo, como ser escritor. Pero al final, bueno, me recibí de cineasta, no he hecho una película, así que... Todavía te dijeron, tienes razón. Bueno, voy a hacer una así de una historia que me contaba Carolina, de unos poetas que lo invitan a recitar a una ciudad en Colombia, digamos, en Ecuador, pero lo invitan a recitar a un cementerio donde no había nadie, digamos, los muertos eran el público, y me parece como una imagen como bastante interesante para llevar a los poetas. Público silencioso. Claro. En Chile tenemos los terremotos. Elías Canetti decía que los terremotos son asambleas de muertos. En fin. Bueno, eso, muchas gracias por estar acá y escucharnos a todos. Cuando yo iba a cumplir 22 años, me había hecho una promesa cuando tenía 15, leyendo un escritor colombiano que se llama, cerca de mi municipio, hay otro que es Envigado,
Y allá es un escritor nuestro que se llama Fernando González. No debe ser muy conocido en otros países. En su época era conocido, pero ya no tanto, ya se conoce mucho, pero en Colombia. Y yo empecé a leer a Fernando González en la biblioteca del liceo. Me gustó mucho, mucho. Me encontré un libro que él escribió entre los 15 y los 21 años. Lo publicó cuando tenía 21 años. Entonces, yo dije, yo voy a ser como él. Voy a publicar mi primer libro a los 21 años. ¿Por qué? No tengo idea. Sino que yo quería hacer lo mismo que él había hecho, porque al leer sus libros, yo sentía como que podía pensar las cosas del mundo desde mí mismo y que de alguna manera, leyéndolo a él, era como si tuviera una conversación. De hecho, todavía lo sigo leyendo, todavía vuelvo a leer los libros de él y él es el que me habla como más íntimamente. Yo creo que todos tenemos algún escritor que nos habla directamente a lo más íntimo de nosotros y nos dice las cosas que necesitamos escuchar para comprender la situación de lo que somos, como decía Ernesto, para ser lo que realmente somos. Que en realidad es lo único que uno puede hacer en la vida, ser lo que es, descubrir quién es para serlo. Y esa es la tarea única de la vida, lo demás no importa. Entonces, yo dije, como él, voy a publicar mi primer libro a los 21 años. Pues pasaron esos 6 años y ya cumplí 21 y se acercaba el 15 de marzo, que es el día en que yo cumplo años y iba a cumplir 22 y no tenía un libro escrito y dije, uy, no voy a cumplir, bueno, por lo menos lo voy a escribir. Entonces me senté a escribir una novela de una muchacha que trabajaba en mi casa. Cuando yo tenía 6 años, ella bajaba por la calle de la casa embarazada, llorando con una cajita, y cuando llegó frente a mi casa, mi mamá la paró y le dijo, ella trabajaba 2 cuadras más arriba y la casa era una falda. Amada, ¿qué le pasa? Y entonces le contó que la habían echado de la casa donde ella estaba trabajando porque había resultado embarazada. Entonces mi mamá le dijo, no, venga, entre acá y me ayuda mientras consigue trabajo en otra parte. Y ella llegó a la casa, yo tenía 6 años, la niña nació ahí en mi casa. Me tocó ver cuando no me dejaron, pues yo me asomaba por una rendija de la puerta, pues no me dejaron ver que estaba atendiéndola una señora que atendía partos en el barrio. Nació la niña, yo sentí el llanto adentro, y después ella se casó con un trabajador en mi casa había panadería, y uno de los trabajadores, después de que había nacido su niña, le propuso matrimonio, quedó viudo, le propuso matrimonio y se casó con él, se fue a vivir en un barrio que se llama Las Estancias, con él tuvo 4 hijos. Cuando había nacido el cuarto, se murió el esposo y quedó viuda con 5 hijos ya, los 4 del primero y habían pasado 17 años, como que yo iba a cumplir 22 ya. Cuando llegué a la casa de un trabajo en el que ya estaba como profesor de español en un colegio, y escuché una voz, ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a tu boca, no se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Y cuando dije, ve, Amada está acá, subí al lavadero y estaba lavando ropa, y al verla, la vi
con el vientre abultado. Yo me quedé mirando ese vientre y dije, amada, ¿usted está en embarazo? Me dijo, sí. Entonces yo pensé, tuvo hijos cuando estaba soltera, después tuvo hijos cuando estaba casada, y ahora que estaba viuda iba a tener hijos. Y eso es una novela. Entonces dije, voy a escribir esa novela. En estos me faltaban, era el 6 de marzo, yo cumplí el 15, me faltaban 11 días para cumplir. Voy a escribirla en esos 11 días. Era el 5 de marzo, el 4 de marzo tal vez. Bueno, ya por ahí así. Y me senté a escribir en un cuaderno a mano y escribía día y noche. A veces una noche me senté a escribir por la noche y cuando levanté los ojos de estar escribiendo en el cuaderno ya había entrado la luz de la mañana, o sea que escribí toda la noche. Terminé la novela el 11 de abril, o sea, me pasé el cumpleaños 22 escribiéndola y la llevé a un taller de literatura de un escritor nuestro grande, mi maestro, Manuel Mejía Vallejo. Le dije, Manuel, yo escribí esta novela. Me dijo, chico, léela. Y yo empecé a leer del cuaderno. Y todo el mundo se quedó callado escuchando. Cuando iba a parar porque ya había leído mucho, y me dice, Manuel, no, seguí. Seguí leyendo y leí todo el taller. Eran 2 horas, leí todo el taller y me dijo, chico, esa es una novela y hay que publicarla. Pasala a máquina. En esa época no había computadores. Uno tenía que pasar con papel carbón a máquina para sacar 3 copias, dos de papel carbón y la que la máquina escribía. Entonces pasé la novela esa semana y a los 8 días se la llevé a Manuel y él se encargó de que se publicara. Bueno, así fue como publiqué yo mi primera novela. Él escribió la contracarátula de la novela, muy elogiosa. Él es un gran escritor, ganó el premio Rómulo Gallegos, ganó el premio Nadal. Murió hace ya 26 años, murió en el 98. Pero él, digamos que fue muy importante para muchos escritores de mi generación que éramos alumnos de él. Bueno, esa es la historia mía. Perdón, Yo no- ¿cuántas ediciones tiene Amada está lavando? Pues yo creo que como unas 14 ediciones. ¿Cómo se llama la novela? Primero dijiste. Amada está lavando. Amada está lavando. Amada está lavando. 13, imagínate todas las reediciones que tiene, la que escribió los 23, y estuvo como en parte del programa obligatorio de lectura de los colegios. No, y en México, hace poco yo busqué en YouTube y eran unos videos de unos colegios mexicanos donde habían leído la novela y hablaban de ese escritor desconocido de Colombia del que estaban leyendo, porque como tarea en el colegio en México les habían puesto leer esa novela y hacer un video sobre ella. Me pareció rarísimo, muy divertido, y bueno, esa novela ha servido como para eso, como para que se vaya lejos. Uno pierde la noción de cuando pasa con un libro así, uno ni se da cuenta por dónde va y uno ni se da cuenta quién lo lee ni qué dice, pero digamos que uno siente que el haberlo hecho y que siga su rumbo le da sentido a la vida de uno como escritor. Bueno, yo tengo el libro en casa, así que me comprometo a traerla a la biblioteca, porque luego de esta charla me parece que es pertinente, si alguno de ustedes la quiere leer, que lo tengan, así que se lo voy a traer. Bueno, y los debates. En mi caso, hablaba de que empecé a ir al taller, y entonces en el taller el sistema, no sé cómo se maneja en otros talleres, pero era que había que leer
lo que llevabas y todos opinaban, ¿no? Eso, también hay algo que decir importante. México, en los años 70, implementó el Instituto Nacional de Bellas Artes, a través de la Dirección de Literatura, implementó, gracias a José Donoso, que es un excelente narrador chileno, un sistema de talleres, porque México es muy, muy grande. Y el problema es que los estados fuera del centro del país no podían llegar los maestros especializados en literatura, pero no en literatura, sino en creación literaria, ¿no? Y entonces el instituto, a nivel nacional, a nivel federal, mandaba maestros una vez al mes a Sonora, Sinaloa, Chiapas, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, y mandaba autores muy importantes, o sea, no eran gente joven que apenas empezara a escribir, no, eran escritores ya hechos y derechos que iban una vez al mes a darnos clases, ¿no? A veces eran grupos muy grandes o a veces eran grupos muy pequeños. Entonces esa dinámica hacía que tú tuvieras que leer en público, o sea, con tus compañeros, ¿cómo se llama? Tu texto. Y luego era terrible porque te caía todo el mundo encima, diciendo, no, eso es una porquería, no sé qué. Por ejemplo, en mi caso, yo no empecé escribiendo poesía, yo empecé escribiendo narrativa. De hecho, mi historia con la narrativa es muy rara porque los premios que tengo han sido en narrativa, no en poesía. Y sin embargo, tengo solamente 2 libros de narrativa publicados, no con los premios, porque han pasado cosas raras, sino y los libros que tengo publicados realmente son de poesía. Recuerdo que llegué una vez, en México pasó algo terrible en 1968. El gobierno, los estudiantes empezaron a rebelarse, y se le unieron los sindicatos y las amas de casa y todo el mundo, porque era un sistema muy cerrado, ¿no? Y el ejército mexicano hizo una matanza espantosa que se llama la muerte de Tlatelolco, en una plaza, en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, en México. Pues fue una ratonera, porque ahí terminaba la marcha de los estudiantes, amas de casa, todos están ahí y el ejército se apostilló por todos lados. Fue una ratonera y los mató a todos. Luego los que quedaron vivos se los llevó al Campo Marte, que es un lugar muy feo, de malos recuerdos, y ahí acabaron de desaparecer a muchos chicos y chicas que digamos que podrían ser sus abuelos, ¿no? Pero en 1968, y de ahí, de esa gran tragedia, sacó uno de los, pues yo considero que es el mejor libro de Elena Poniatowska, que se llama La noche en Tlatelolco. Fue un trabajo muy interesante que hizo Elena, porque lo que hizo fue empezar a entrevistar a todos, también a los militares, a los jóvenes, a los padres, y con todas estas voces que grabó y que empezó a armar una crónica coral, ¿no? De hecho, le dan un premio muy importante a Elena Poniatowska, el más importante que hay en México, que es el premio Javier Villaurrutia, y lo rechaza porque no aceptaba que le diera el premio el gobierno mexicano, ¿no? O sea, en un acto de congruencia consigo mismo. Por supuesto, yo era muy joven, tendría 18 años cuando iba al taller, 17, 18, y se acercaba el 2 de octubre, el día de la matanza, y el aniversario de la matanza, y entonces escribo un poema
según yo, épico, muy prendida. Y por supuesto llegué al taller, lo leo y me caen estos 12 hombres que les decía que había en el taller literario a palos. Y ahí dije, no, yo me dedico al narrativo. Dije, esto es horrible, no vuelvo a escribir un poema. Ahí empecé a leer en público, digamos. También, por otro lado, el propio Instituto Nacional de Bellas Artes fue un momento muy importante para la cultura mexicana en los años 70. Tiene una iniciativa que me pareció muy bonita y siguen haciendo. Es una vez al año hacen un encuentro de jóvenes escritores, o sea, hablo de muy joven, de edad de ustedes, y en alguna parte del país, ¿no? Y cada estado decide quién va a mandar anualmente. A mí me tocó ir a Ciudad Mante y siempre estaré agradecida por ese encuentro, porque ahí hice las amistades a las cuales sigo hasta el día de hoy. Hablamos de Ernesto Lumbreras, que por cierto, Ernesto Lumbreras, su padre es uruguayo, y yo creo que es uno de los más grandes poetas de mi generación. Seguramente en algún lado, en internet pueden encontrar poemas de Ernesto. Y también en Facebook. Ajá. Ellos no son de Facebook, son de Instagram. No, pero si me ponen en la Lumbreras, siempre van a encontrar muchas poesías de él. Yo creo que hay en su poesía residuos de esta tradición literaria uruguaya. También conocí a Ignacio Padilla, que murió uno de los más grandes narradores que ha dado mi tierra. En ese encuentro éramos todos muy jovencitos. Estamos hablando de 1989, y les voy a decir por qué estoy segura que era 89, porque después del encuentro fue la caída del muro de Berlín. Y a partir de ahí, quizás a ustedes no tanto, pero a mi generación, fue como el desbalance, ya no, la lógica que tenía el mundo ya no la entendía. Y claro, tú tenías que leer en público, ¿no? O sea, te ponían una mesa, igual que acá, con un micrófono, y tenías que leer en público, y poco a poco ir perdiendo el miedo a hablar en público, porque parece nada, pero hablarle, dirigirse a un público pequeño o grande, depende, siempre impone, ¿no? Yo recuerdo, y a través de mi vida, de escuchar a muchos amigos o compañeros que les temblaba la voz cuando empezaban a hablar, pero que también nos dimos cuenta que lo que escribíamos decía algo que tenía que ver con nuestra realidad, con lo que vivíamos alrededor, y que teníamos que hacernos escuchar, ¿no? Entonces decías, tengo que leer. Y luego les decía de Gloria Herlitz, que fue mi maestra en el taller literario en Campeche, y decía dos cosas maravillosas que les transmito por si les sirve. Decía, uno siempre tiene que ser fiel al poema. ¿Qué quiero decir? Uno puede escribir un gran poema y nos entercamos en decir, no, es que el acto amoroso fue en la noche, y entonces en la noche yo te deseé, no sé, algo. Y entonces decía, no, si en el poema queda bien la palabra día, o si queda bien en el poema la palabra tarde-noche, tú pones la palabra tarde-noche, aunque el evento haya pasado a las 6 de la mañana mientras uno corría en la Rambla. Dices, no, la palabra tarde-noche es lo que le queda bien al poema. Entonces, eso es un consejo que sigo hasta el día de hoy. Hay que serle siempre fiel al poema, no a la situación que te llevó a escribir ese poema o te inspiró ese poema. La otra decía,
Si a la hora de leer un poema no defiendes tú tu propio poema, no esperes que los demás lean por ti y defiendan tu poema. Entonces, creo que a partir de ahí dije, tiene razón la maestra Herwitz, ¿no? O sea, tengo que leer, y eso no significa leer impostado y engolado, porque eso tampoco, a mí me choca mucho esa gente que lee así, todos así como, y dices, no. Hay que saber leer y en la lectura, no solamente en lo que uno escribe, en la lectura es una forma de transmitir lo que tú estás diciendo. Entonces, si no la defiendes tú, pues ¿quién la defiende? ¿No? Esos son dos consejos que me dio la maestra Herwitz, y bueno, yo creo que siguen vigentes y se los paso a ustedes. Tienen que defender, primero tienen que trabajar sus poemas o lo que escriben, la musicalidad, la forma, etcétera, ¿no? Lo que van a decir, sobre lo que van a hablar, etcétera. Pero tienen que pensar que ustedes lo escribieron, ustedes lo tienen que defender. Lo único que puede defender un texto es la lectura de los textos, ¿no? Mi madre colocaba la luz del día, poderosamente muerta, ni más acá ni más allá, aquí, en este lugar desembarca mi madre, apasionadamente muerta. Blanca Vitrón. Oscilación. Mi mamá no me ama. Se sienta frente al televisor para llorar por otros, para dolerse de otros. Si la culpa la alcanza, me da dinero. Si la furia la alcanza, me abofetea. Si la ansiedad la alcanza, se enamora de mi padre. Si la lucidez la alcanza, se arrastra por la casa buscando un lugar para colgarse. Mi mamá no me ama. Yo amo la lucidez de mi mamá. Definición. Mi madre huele al pasillo largo del hospital. Se ha pintado moretones, se ha hecho cortes en las piernas, se ha quemado los brazos y les ha quitado los ojos a todos los niños felices de las revistas. Se ha arrastrado por las escaleras, por los techos y por el patio de su casa, cargando a su hermano y a sus 6 perros muertos, pidiendo que alguien al menos le explique, y ha jugado a que su madre era a veces una pared, a veces una almohada, a veces un árbol, a veces una curita que la amaba. Todavía soy la niña de cabeza roja que espera silenciosa mirando las baldosas de un pasillo azul. Sobre sus orlas dorados hubiera abierto un haz de luz y tú volvías. Mis pequeños ojos curvos como risueños ante la reverberación de esa felicidad premonitoria serían tuyos, pero nunca conocí la sorpresa ni la sonrisa del regreso. Largamente esperé delante de esa puerta que no abriste y ardí. Aceché esa luz y ardí. Vi cubrirse el pasillo y mis rodillas de polvo y siempre en silencio e impasible ardí. Entonces, el amor es eso, algo que una tarde alrededor de las 5 solo se va, y ese fuego, madre, todavía está ardiendo. Este es un poema en prosa que se llama El sueño bajo los almendros. El apicultor Alfonso Cantieri se lamentaba porque no podía soñar con sus abejas. Trabajó durante 35 años con sus pequeñas amantes, como solía llamarlas. Un día tuvo que jubilarse y renunciar a su dulce artesanía. De las abejas conoció el amor y el trabajo arduo. Una tarde no pudo volver más al apiario, le detectaron alergia al polen. Ese día lloró en el baño por horas. Perdió el apetito y el buen humor que siempre lo acompañó. Los silencios ganaron terreno en su discurrir diario. Los lunes eran igual a los domingos. Nunca había ganado una moneda sólida con las abejas, pero el hecho de no volverlas a ver lo desplomó en un profundo desasosiego. Una mañana de enero, mientras se afeitaba, se posó una abeja sobre el espejo. Alfonso Cantieri le habló como si fuera una hija, acerca de sus hallazgos, de su diabetes, de su difunta esposa,
le confesó la terrible soledad que le anegaba. La abeja, como un pequeño dios, escuchó compasivamente, luego voló sobre él y hundió su aguijón en el hombro. Alfonso Cantieri aquella tarde pasó de la siesta al descanso nocturno y de la noche a una larga indiferencia. En el sueño zumbaban las abejas mientras se alejaba bajo los almendros. Este se titula La única compañía. El tiempo antes de la vida es un instante de miles de millones de años, igual al instante del tiempo después de la vida. El tiempo de la vida es un instante de 70 años, un poco más, un poco menos. Antes de la vida estábamos tan felices en la soledad de las estrellas que para nuestra esencia de polvo no había tiempo en tanto no teníamos conciencia. El tiempo de la vida es el tiempo de la conciencia y de la luz de los ojos en el rostro transitorio. El polvo que somos se hace cuerpo para que la brisa lo golpee y el fruto de la tierra lo alimente. Polvo de los mismos lo alimente y así crezca la conciencia. La conciencia es la que nos dice que somos polvo en el instante de la vida y que nos acompaña el amor del polvo por el polvo. El amor es en cada uno a su manera la única compañía. Mi amor, en tus labios asume la forma de tu risa y me persigue, no me deja solo, va conmigo siempre, por un instante siempre. Les leeré un poema que se llama Groenlandia. En los días recientes he pensado en Groenlandia, en los Inuit y su lengua. Trato inútilmente de pronunciar sus nombres. Leí que las distancias en Groenlandia se miden en cine, en sueños, en el número de pernoctas que dura un viaje. Por momentos recuerdo la blancura de Nuuk, como si se pudiera añorar lo que no se conoce. 2. ¿Y si Groenlandia no existe? ¿Y si en realidad es un sueño? ¿Un pensamiento bajo cero para recordar la alquimia del agua? Entonces, ¿existo o soy parte del hielo? 3. Todas las respuestas están en el hielo, en las vetas del hielo. Eres tan lejana, dilatada como la noche, inabarcable y lenta flotas hacia los polos, ocultando tus misterios. ¿Qué existe debajo de tu estado sólido, del silencio compacto, de la densidad más ligera que el agua? Muero en el ardor de tu abrazo, en el deseo helado de tu caricia. Muero de ti, sin ti. 4. Extraño lo que desconozco y no sé dónde encontrarlo. Las referencias geográficas no me son suficientes. Si yo pudiera tenerte, asirte, pero tu esencia inasible pesa más que mi nostalgia. Te desvaneces aún sin conocerte. 5. Tu nombre es un continente, Talat Nunat Groland. Tu nombre es una herida, una elipsis, una isla entre el Atlántico y el Ártico. Tu nombre es el deseo, el olvido. Es la tundra, la corriente del Labrador. Tu nombre es un destello en la nieve, la bahía de Baffin y el estrecho de Davis. Tu nombre, Art. Gracias.
poema de Venado Tuerto. Déjame abrazarte en el frío. Déjame abrazarte en el frío. No decirte nada en este país donde todo es una revancha criminal. Un jergón vencido que en cualquier momento sacamos a la calle y rociamos de parafina. Déjame mirarte hasta que seamos dos contra el resto del mundo. Una mirada cómplice en un pueblo fantasma donde todos se apuntan con el dedo, mientras el último limón amarillo que llamamos sol cuelga del limonero, se balancea silencioso como nosotros entre el caos y el arte. La poesía es un poco de tierra en el ataúd. La poesía es un poco de tierra en el ataúd. Una mujer hermosa que nos vio pasar por detrás del visillo. Una risa incontrolable en el lugar equivocado. Alguien que en mitad de una canción o película parte un chocolate, nos lleva un trozo a la boca y después pone otro en la suya delicadamente. Una araña de patas largas en la pared que aprendimos a reconocer, no matar. Unos mocosos decididos y fuertes que gritan al unísono: remen, remen, remen contra la corriente.